amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, soy Carolina Escorcio y hoy les voy a hablar de los alquileres de viviendas en Luxemburgo. Un tema preocupante para muchos porque suele ser costoso, pero a mi parecer solucionable. Hoy vamos a ver los precios de alquileres en Luxemburgo y sus países frontera, los beneficios de vivir dentro y fuera de Luxemburgo y lo que necesitan para poder alquilar. Lo primero que voy a hacer es enseñarles cómo normalmente yo busco en internet. Hay varias páginas y son laforet.lu, inmotop.lu, remax.lu y athome.lu. Abajo en la descripción les voy a dejar el link. Otra plataforma que sirve muchísimo para conseguir alquileres en Luxemburgo es Marketplace de Facebook. Y nos vamos a revisar athome.lu, que es una de las páginas que les acabo de mencionar. Colocamos aquí Lues, que es alquiler. Aquí yo voy a colocar Luxemburgo, pero también tienen la opción de colocar directamente la zona en la que van a vivir. Si ya tienen pensado dónde van a vivir, si ya estudiaron el país, pueden colocar la zona de una vez, pero yo voy a colocar Luxemburgo para que me aparezcan varias zonas del país. Aquí coloco apartamento, aquí voy a colocar un precio mínimo de 600 como ejemplo, un precio máximo de 1800, por ejemplo. Buscar. Y aquí vemos apartamentos de una habitación en Luxemburgo, Nudov, 1.600 euros. Vemos apartamentos de 2 habitaciones, 1.400 euros. Y si seguimos bajando, vamos a ver también alquileres de habitaciones. Estas zonas son en el centro de Luxemburgo. Allí suelen ser un poco más costosas. Habitación en Gasperich. Aquí tenemos en el centro de Luxemburgo. Esto, mucho cuidado porque se refiere al alquiler de la habitación, no el alquiler del apartamento como tal, como vemos aquí en la foto. Lo que yo les recomiendo para conseguir alquileres un poco más económicos es que nunca se queden viendo los primeros apartamentos, sino que bajen, porque por lo general aparecen precios más económicos como estos, por ejemplo, apartamento de 2 habitaciones en Petange, 1.350, apartamento de una habitación en Mamer, 1.280. Otra opción de búsqueda es la siguiente. Nos vamos para acá arriba y en la opción cuartos vamos a poder seleccionar cuántos cuartos queremos que tenga el apartamento que vamos a alquilar, 1, 2 o 3 habitaciones. Luego nos vamos a precio y vamos a poder ver desde lo más económico hasta lo más costoso. Empezamos en 600 euros y a medida que vamos bajando vamos viendo precios de habitaciones hasta 700 euros. La posición estratégica de Luxemburgo en Europa te da la opción de vivir en alguno de sus 3 países fronteras, que son Francia, Bélgica y Alemania, lo que es una buena opción ante el alto costo de los alquileres en Luxemburgo, y esto te va a convertir en un trabajador transfronterizo. También te va a dar la oportunidad de beneficiarte de las bondades de ambos países. Al trabajar en Luxemburgo vas a poder tener un sueldo mínimo alto y vas a poder pagar un alquiler a precio justo si te vas a frontera, lo que te va a permitir ahorrar más. Las zonas de Bélgica más habitadas por los trabajadores transfronterizos son Athus y Arlon. La página que les voy a recomendar para que puedan buscar alquiler en estas zonas es inmotop.be. En Francia, las zonas más pobladas por los trabajadores transfronterizos son Mont-Saint-Martin, Longwy, Audon-le-Tiche, Villeroy y Thionville. Las páginas web que les voy a recomendar para buscar alquiler en estas zonas son celoyes.com, orfi.com e inmoregion.fr. Con respecto a Alemania, las zonas más renombradas por los trabajadores transfronterizos son Trier y Perth. Las páginas web donde van a poder conseguir alquileres en estas zonas son inmoweb.de y daloca.de. Todas estas páginas que les acabo de nombrar van a poder conseguirlas en la descripción del video en la parte de abajo. Les voy a mostrar los precios de los alquileres en Francia para que puedan ver la diferencia con los precios de los alquileres en Luxemburgo. Vamos a ingresar a la página inmoregion.fr. Esta página tiene el mismo formato que la que les enseñé de Luxemburgo. Colocamos aquí Lueg. Yo voy a colocar aquí Longwy porque es la zona de la que yo quiero que ustedes vean los precios.
tipo de bien, apartamento, y colocamos un precio mínimo de 400 y máximo 1000. Buscar. Como podemos ver, tenemos apartamento de 3 habitaciones en 742 euros. Aquí también tenemos otro apartamento de 3 habitaciones, incluso más económico, 540 euros. Seguimos bajando y conseguimos apartamento de 4 piezas en 835. Podemos ver que los precios son mucho más económicos que un apartamento de una habitación en Luxemburgo que cuesta 1.200, 1.300 o hasta 1.500 euros dependiendo de la zona. Y tenemos este apartamento de 3 habitaciones en 985. Varían mucho los precios dependiendo de la zona de Longwy en la que quieras vivir. ¿Qué necesitas para alquilar en Luxemburgo? Ficha de salario, contrato de trabajo y documento de identidad. En Luxemburgo hay 2 tipos de contrato de trabajo, CDD y CDI. El CDD es un contrato de trabajo por tiempo determinado y el CDI es un contrato de trabajo por tiempo indefinido. Generalmente los propietarios buscan personas que tengan contrato CDI, ya que es una forma de proteger su bien y de ellos estar más tranquilos sabiendo que van a tener una persona en su propiedad que cuente con un trabajo fijo. A las personas que están llegando, que normalmente les dan contrato CDD, es posible que les puedan alquilar una habitación. Esto les recomiendo lo hagan con tiempo para que cuando lleguen ya tengan su estadía lista y eviten pasar un mal rato. Ya teniendo los requisitos y habiendo concretado una cita con el dueño del lugar o la inmobiliaria para firmar el contrato, una de las cosas que se suele hacer es hacer una inspección del lugar a habitar. Pagar el monto de ingreso que suele ser el alquiler del mes a vivir, 2 meses de garantía y 1 mes a la inmobiliaria en caso de haber usado sus servicios. Otra cosa que hay que pagar es el seguro de la vivienda, lo que normalmente no es costoso y hay muchos propietarios que suelen agregar al precio del alquiler el condominio, el agua y el gas, pero hay otros que prefieren separar estos servicios del precio del alquiler. Otra cosa que normalmente se paga cuando vas a alquilar una propiedad es el internet y la luz. La pregunta es, ¿vale la pena mudarse a frontera o quedarse en Luxemburgo? Primero, hablemos del transporte. El transporte público en Luxemburgo es gratuito, mientras que en algunas fronteras no. Si hablamos de Bélgica, de las zonas de Arlon y de Athus, en Arlon el pasaje es pago, el pasaje en tren está alrededor de 50 euros mensual, es una tarjeta que vas a comprar con la que te vas a poder trasladar todos los días ida y vuelta. Mientras que para Athus el pasaje en tren es gratuito. Si nos vamos a la zona de Francia, para Auteuil-les y Villerupt el pasaje en bus es gratis, mientras que para Thionville el tren es pago y también la tarjeta tiene un valor de alrededor de 50 euros mensual. Mientras que si nos vamos a la zona de Longwy, que también es en Francia, el tren es pago, mientras que el bus es gratuito. Para las personas que tienen carro, dependiendo de la hora en la que se vayan a trasladar, puede que consigan tráfico o no. Las personas que se van a trasladar desde la frontera, normalmente si estás dentro de Luxemburgo y tienes carro, es bastante rápido poder llegar a tu destino. En el tema de la salud, solo por seguir trabajando en Luxemburgo, así vivas en frontera, vas a poder seguir manteniendo los beneficios que da la Caja Nacional de Salud, como poder ir al médico en Luxemburgo y hacerte cualquier tipo de exámenes médicos. Hablemos ahora del paro. Si llegas a quedarte sin empleo viviendo en la frontera, el dinero que vas a recibir mientras consigues trabajo va a ser de ese país fronterizo en el que estás viviendo. Por ejemplo, si vives en Francia y llegas a quedarte sin empleo, el paro te lo va a pagar Francia de acuerdo a la tasa salarial que ellos manejen y no Luxemburgo. Ya sea que decidas vivir en Luxemburgo o en alguno de sus países vecinos, con una buena planificación e información vas a poder alcanzar tus objetivos económicos mes a mes. Y la tranquilidad de sentir que puedes vivir estable y tener calidad de vida solo por el hecho de trabajar en Luxemburgo. Pero ¿y tú? ¿A dónde te mudarías? Déjame tu respuesta aquí abajo en los comentarios. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este video. Hemos llegado al final. Los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao.